Pero muy buenos días, mis queridos estudiantes. Muchos éxitos y muchas bendiciones en este inicio de semana de la mano de Dios. Comenzamos. Lo primero que tenemos que analizar, mis queridos estudiantes, al iniciar la clase, vamos a recordar un poco, ¿verdad?, acerca de los instrumentos para medir que son muy importantes y también tener en cuenta que la clase pasada nosotros hablábamos acerca de que hay unidades que nos van a servir para medir distancias largas o grandes y hay unidades que nos van a servir para medir distancias cortas o pequeñas. Entonces, a partir de allí es muy importante tener en cuenta eso. Y que también decíamos que se han agrupado para medir distancias largas, se han agrupado en unas unidades que se llaman múltiplos y para medir distancias cortas o pequeñas se han agrupado en unas unidades que se llaman submúltiplos. Entonces es importante tener en cuenta esta parte. También es importante tener en cuenta que subo escalera o bajo escalera. ¿Cuándo bajo escalera? Ya lo vamos a saber en qué momento toca bajar la escalera dentro del proceso que vamos a desarrollar en el día de hoy. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son las conversiones. ¿En qué consiste el proceso de convertir? El proceso de convertir consiste en trasladar una unidad a otra. Eso es lo que hace parte del proceso de conversión. ¿Qué se debe tener en cuenta? Debemos tener en cuenta subir escalera, bajar escalera, de acuerdo al número de espacios que vamos a recorrer dentro del proceso de la conversión, ¿verdad? Por ejemplo, entonces miren que aquí tenemos fundamentalmente lo que yo les decía, la escalera. Ahí es una escalera, ahí están las unidades, ¿verdad? Cuando, cuando voy bajando, mire que cuando la escalera va bajando, yo debo multiplicar. Cuando la escalera la voy subiendo, debo dividir. Es decir, en otras palabras, recordemos que yo les explicaba a ustedes la clase pasada que dentro del proceso de las conversiones se debe tener en cuenta el espacio o recorrido por el cual vamos a realizar. Entonces vamos a partir con un pequeño ejemplo para explicarle más detalladamente. Bueno, vamos a convertir entonces 3 kilómetros, ¿verdad? Tenemos 3 kilómetros y los vamos a convertir a metro. Listo. Entonces, lo primero que yo debo tener en cuenta es que me debo ubicar en la unidad de partida. ¿Cuál es la unidad de partida? Kilómetro, es decir, me voy a ubicar aquí en este espacio. Esta es la unidad de partida. ¿Hacia dónde voy? Hacia la unidad de metros. Entonces, es decir, en este caso, debo bajar la escalera. ¿Cuántos espacios debo bajar la escalera? 1, 2, 3 espacios. Es decir, como son 3 espacios, entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo multiplicar por 10. ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente forma. Entonces, miren cómo lo vamos a hacer. 10 por 10, 100. 100 por 10, 1000. Es decir, que yo en este caso, para hacer el proceso de conversión, debo multiplicar el 3 por 1000. Entonces, al momento de multiplicar yo el 3 por 1000, como son unidades o que son múltiplos, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente multiplicamos el 3 por la primera unidad de 1000, en este caso el 1, y agregamos el 0. Como son múltiplos de 1000, entonces decimos 3 por 1, 3, y le agregamos ¿cuánto 0? 3 0. Entonces, recordemos que las unidades entonces o el proceso de conversión que hicimos nos debe quedar en metro. Entonces decimos, en 3 kilómetros hay o existen, ¿verdad? En 3 kilómetros hay o existen 3000 metros. Entonces, chicos, es importante que tengamos en cuenta el proceso de conversión.
Ahora, cuando vamos a convertir, caso contrario, miren, caso contrario, por ejemplo, voy a convertir de metro, vamos a convertir de metro, entonces vamos a convertir los 3000 metros, hacemos el proceso contrario, es decir, subimos las escaleras. ¿Cuántos espacios? 1, 2, 3. Entonces, en este caso, sabemos que multiplicamos nuevamente el mismo proceso, 10 por 10, 100, 10 por 100 por 10, 1000. Entonces, es decir, vamos a dividir el 3000, en este caso lo vamos a dividir por 1000. Pero como estamos multiplicando o estamos dividiendo por múltiplos, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Entonces, miren cómo lo vamos a hacer. Simplemente lo que hacemos es, como hay 3 ceros en el dividendo y 3 ceros en el divisor, simplemente los cancelamos los 3, 3 acá y 3 acá, y simplemente separamos el 3, que es la unidad de 1000 que nos queda, la dividimos entre 1. Entonces decimos 3 entre 1 es igual a 3. 3 por 1, 3, que al 3, 0. Entonces decimos que entre 1000 metros hay 3 kilómetros. Es importante que tengamos en cuenta todo este proceso, mis queridos estudiantes. Es fundamental para nuestro proceso de aprendizaje. Bueno, además de la clase de hoy también, entonces, vamos a desarrollar o debemos desarrollar, permítanme un momentico, vamos a borrar acá. También debemos desarrollar o tener en cuenta algo bien importante, las unidades que ya trabajamos y su proceso de conversión. Entonces, continuamos. También nos vamos a dirigir en la clase offline en la página 117 y debemos desarrollar la página 117. Además de la página, van a desarrollar una evaluación programada en la plataforma. Aquellos estudiantes que no tienen plataforma deben dirigirse al muro de comunicaciones y allí encontrarán un link que les permitirá desarrollar una evaluación. Además de esa evaluación, deben desarrollar, eh, enviar las evidencias al correo que se les asigna allí. Chicos, un feliz día, bendiciones, muchos éxitos para ustedes en este día.